Échanos un vistazo. Échanos un buen vistazo. Bienvenidos, creadores e inconformistas. El proyecto de esta semana va a ser un pie de lámpara. Le vamos a dar forma de trípode y va a tener el cable oculto. De este primer tablero vamos a sacar un listón del cual va a salir a su vez las tres piezas de la parte superior del trípode. Y de este tablero más largo vamos a sacar las tres patas del pie de lámpara. Atención, que aquí comienza el truco. La tercera de las patas la vamos a cortar a su vez en dos partes. Y colocamos la sierra simplemente para hacer un corte a 1 centímetro. Y comenzamos a hacer la ranura donde va a ir oculto el cable. Tenemos que hacer varias pasadas para hacer el hueco suficiente para que entre el cable. Después de 4 pasadas ya lo tenemos listo. Y aprovechamos para colocar una cuerda que nos servirá para luego atarla a un cable y tirar de ella para que haga todo el recorrido y salga de abajo hasta la parte de arriba. Pues ya solo nos queda encolar las dos mitades de la tercera pata. Le damos un buen meneo a todas las piezas con la lijadora. Para darle un toque chulo al diseño, las patas van a tener una angulación de 5 grados. Y hay que aplicárselo a los dos extremos. Las piezas de la parte superior solo tendrán angulación en uno de los extremos. El segundo de los extremos tiene un corte totalmente perpendicular. Es turno de la parte más complicada. Sería la guinda del pastel. Vamos a hacer el prisma central que va a unir todas las piezas entre sí. Con la ayuda y protección de estos empujadores vamos a cortar a 30 grados. Hacemos un segundo corte, como siempre, con la protección de los empujadores y ya tendríamos el prisma preparado. Colocamos las 7 piezas que tiene esta lámpara y comenzamos con el montaje de la misma. Cortamos el prisma a la misma medida que las patas y las partes superiores y lo pegamos a una de ellas. Utilizamos la cinta de carrocero para ejercer presión y no estropear las aristas. Este es otro momento clave del proyecto. Debemos hacer un agujero pasante para el cable y que no se vea a la hora de montarlo en el pie de lámpara. Tiene un orificio de entrada por la parte de abajo y el orificio de salida por la parte del extremo. ¿Sabes lo que somos nosotros tres? Recuperamos la primera pieza que ya está seca y hacemos un orificio que va a ir hasta la parte central del prisma. Y en uno de los lados le hacemos el agujero pasante. Unimos la pata con esta parte superior. Encolamos y apretamos con cinta de carrocero. Hacemos lo propio con la segunda pata.
Esta es la parte inferior de la tercera de las patas, la pata que va a llevar el cable. Le hacemos este orificio para que pueda pasar el cable perfectamente y no genere ningún problema. Como la superficie de contacto va a ser muy pequeña, necesitamos reforzar las uniones. En esta primera pata lo voy a unir con 2 tornillos. Encolo y espero a que se seque esta segunda pata. Atención, porque así es como sigue subiendo el cable hasta salir por el orificio superior. Unimos, pero asegurándonos que estén alineados los 2 orificios por los cuales va a pasar el cable. Aquí tengo secando la segunda de las patas y la voy a reforzar en este caso con un par de varillas. Esta tercera pata la voy a unir con cianocrilato y un acelerador. Necesito que se fije rápidamente para luego reforzarlo mediante 2 tornillos. Voy a pasar la cuerda por el último de los orificios que nos queda. Ya estaría todo en su sitio y solo nos queda esperar a que se seque la unión de la tercera pata. Muy importante reforzar todo lo que se pueda en las uniones. Y muy útil tapar los agujeros con esta pasta de pino. Este pie va a tener un acabado diferente de todos los que hemos visto en el canal. Le vamos a aplicar un blanco mate. Para que quede bien y no se vea la veta de la madera, le vamos a aplicar 4 capas de pintura y entre medias vamos a lijar con una lija de grano 400. Aquí ya no hay más ciencia, aquí simplemente queda disfrutar del momento. Somos un puñetero trípode. Ya la tenemos totalmente terminada. Aquí os muestro una segunda hecha de roble y con el cable ya introducido por la tercera de las patas. Entra por aquí, sigue, sube, sigue por aquí a la parte derecha y sale por arriba. Y así es como luce totalmente terminada con su pantalla instalada. Espero que os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos la semana que viene.